Dios les bendiga a todos, bienvenidos. Hermanos queridos, algunos de ustedes los conozco, a otros hermanos es la primera vez que les veo, y a otros hacía mucho tiempo que no les veía. Y también a algunos hermanos, la última vez que les vi era muy lejos de aquí, en Israel, nada más y nada menos, en aquel hermoso viaje que el Señor nos permitió celebrar, si no recuerdo mal, por el mes de octubre. ¿Sí? Gloria a Dios. Del 2 al 9 de octubre. Gracias, hermano. Póngame. Bueno, hermanos queridos, nunca pensé que se iba a levantar tanto revuelo por la visita de un pastor de las Islas Canarias que vive a 5.000 o 4.000 kilómetros de aquí. La verdad es que nunca pensé que se pondrían algunos tan nerviosos. Digo, ¿pero qué les pasa? Pero si yo vengo hoy, me voy el lunes. No sé por qué se ponen tan nerviosos algunos. Bueno, hermano, mire, permítame que le diga, nosotros, como acabo de decir, vivimos muy lejos de aquí, en unas islas que se llaman las Islas Canarias. ¿Alguna vez han oído hablar de ellas? ¿Saben dónde están? Bueno, allí vivimos nosotros, muy cerquita de Marruecos y muy lejos de España, pero son 7 islas que pertenecen a España desde siempre, y allí el Señor nos ha tenido los últimos 22 años de nuestro ministerio, si no recuerdo mal. Fue en marzo del año 2020 cuando pasó algo que yo creo que nunca en nuestra vida los que lo vivimos lo podremos olvidar, porque fue la primera vez en la historia que a todos los cristianos y no cristianos nos encerraron en nuestras casas, porque por lo visto había un virus que mataba a la gente. Y en aquellos días nosotros estábamos viviendo dentro de nuestra congregación, dentro de la iglesia. Tenemos un salón muy grande, muy alto, y entonces nosotros acondicionamos la parte de arriba de la iglesia para vivir mi esposa Elena, en aquel momento mi hija Priscila y yo. Y cuando el día jueves un hermano de la iglesia llamado Armando me dijo: hermano, el gobierno seguramente va a obligar a que se cierren las iglesias el fin de semana. Yo le dije: no, hermano, olvídese de eso, ¿cómo vamos a cerrar la iglesia? Estamos locos. Y él me dijo: bueno, de todas maneras, si por casualidad pasa, tú enciendes las cámaras, enciendes la computadora, y yo desde mi casa puedo manejar los cultos. Digo, bueno, está bien, no creo que sea necesario. Pues sí lo fue, hermano. Sí lo fue, porque en esos días, si no recuerdo mal, el 14 de marzo del año 2020, el presidente del gobierno de España salió en televisión y declaró el estado de alarma, donde todo se cerraba, nadie podía salir a la calle, solamente a comprar y a pasear los perros. Gracias al Señor que en aquellos días, lo sigo teniendo, tengo un perro, y eso me permitía salir por la mañana, por la tarde, por la noche, y todo el mundo quería tener un perro, y se lo alquilaban los vecinos. Ya, oye, déjame el perro, déjame el perro. Los perros pobrecitos iban casi arrastrándonos por la calle porque estaban ya cansaditos de pasear tanto, ¿no? Y bueno, llegó el día domingo. Nunca en mi vida, mis 42 años que llevo de pastor sirviendo al Señor a tiempo completo, nunca había tenido que predicar a sillas vacías, nunca. Ese domingo, por primera vez, mi esposa Elena, que me acompaña esta noche aquí, tuvo que ponerse en la mesa de sonido, que la tenemos en la parte de arriba, y junto con mi hija Miriam y una guitarra, pues tuvimos un tiempito de alabanza y comenzamos a cantar, y después comencé a predicar la palabra. Yo no tenía la más mínima referencia de si alguien estaba viendo o escuchando aquel culto. No tenía ni la más remota idea si había 1, 1000 o ninguno. Pero yo prediqué exactamente igual. Y llegó el día jueves y volví a predicar. Y llegó el siguiente domingo y volví a predicar. Y así estuvimos durante casi, pues, 2 meses y medio, cerca de 3 aproximadamente.
Hubieron momentos, lógicamente, que mientras predicaba me pasó por la mente la tentación de decir: ¿y a quién le estoy predicando? ¿Quién está viendo esto? Pero para mi sorpresa, y tengo que rebobinar un poco, la noche que se declaró el estado de alarma, yo me puse de rodillas al lado de la cama. Tiene mucho eco esto. Y le dije al Señor: Señor, ahora tienes una oportunidad maravillosa para demostrar que esta iglesia, que este ministerio es tuyo. No vamos a recibir ni diezmos, ni ofrendas. Tenemos ¿cómo podríamos decir? Un negocio, no un negocio, es una tienda que está paralela al local de la iglesia, que es de cosas de segunda mano, lo llamamos Un Rastro. Nosotros lo abrimos porque durante 5 años apadrinamos a 275 niños pobres de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Y con ese rastro, con las ventas de esas cositas de segunda mano, nosotros podíamos darles de comer y de vestir y estudios a esos niños. Cuando después el Señor nos llevó a Kenia, a una ciudad llamada Malindi, resulta que ese rastro también nos ayudó pues para poder cubrir los gastos de los niños sin padre, niños que habían contraído el SIDA. Pudimos construir una casa donde los niños pudieran vivir, etcétera, etcétera. Cuando llega el confinamiento, tuvimos que cerrar ese rastro y no había ninguna fuente de ingreso. Pero como el Señor no necesita ni tus diezmos, ni los tuyos, ni los tuyos, ni los tuyos, ni los de nadie, porque el Señor dice en la Biblia que es el Dios de la plata y del oro, Él no necesita sus diezmos, para nada, para nada. Al pastor a lo mejor sí, pero mi Dios necesita dinero. Dios no necesita ni diezmos, ni ofrenda, ni cosas de esas. Entonces yo le dije al Señor: Señor, mira, ahora que no van a venir los hermanos, ni vamos a recoger ofrendas ni nada, tú tienes que sustentar la obra milagrosamente. ¿Y saben lo que pasó, hermanos? Pues lo que pasa cuando hay momentos de crisis en la vida, que Dios demuestra su poder. Y yo me levanté una mañana y me encontré en mi teléfono, pero tengo ahí 300 mensajes en mi WhatsApp. ¿Cómo lo averiguaron? No tengo ni idea. Me asusté. Yo digo, 300 mensajes. Salí corriendo a la cocina y le dije: Elena, mira, tengo 300 mensajes de montones de partes del mundo. Y me dice: yo tengo también cientos de mensajes. Y comenzaban todos los días, a venirnos ofrendas por estas empresas que se llaman MoneyGram, Western Union, RIA, y estas empresas. $50, $100, $600, $5,000, $40, $20. Y yo decía: pero Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Hermanos, cientos y miles de dólares todos los días. Todos los días. Y yo decía: Señor, qué grande eres tú, Señor. Jamás en mi vida le he pedido diezmo ni ofrenda a nadie. Nunca. Ni lo haré. Pero ahí está tu iglesia y tú estás demostrando que la amas. Y entonces pudimos cambiar, después de 20 años, las sillas viejas de plástico que se sentaba la gente y se partían de los viejitas que estaban. Cambiamos las sillas de la iglesia. Pudimos comprar un equipito de sonido mejor. Comenzamos a ayudar a hermanos que habían perdido su trabajo. Y en vez de la iglesia recibir dinero de la gente, lo hicimos al revés. La gente comenzó a darle dinero a la gente de la iglesia. Y comenzó el Señor a bendecir y a bendecir. Pero eso es la parte menos importante, porque eso al fin y al cabo es lo material. Y lo material no tiene ninguna importancia. Lo importante es que comenzaron a llamarnos personas de Afganistán, de las Islas Caimán, de todo Centroamérica, Sudamérica, de Europa, de Israel, de Estados Unidos, de Canadá, de Alaska, de todas partes del mundo. Gente católica que por primera vez en su vida comenzaron a leer la Biblia. Comenzaron a orar al Dios vivo y verdadero. Comenzaron a acercarse a Dios y muchos de ellos se convertían. Se convertían de verdad, dejaban las imágenes, dejaban la idolatría, dejaban el pecado, ponían sus vidas en orden. Y entonces nosotros, a muchas de esas personas, pues les enseñábamos la palabra, a orar, a leer la Biblia, claro, todo por internet. Claro, no lo podía hacer de otra manera. Pero también muchos hermanos que hacía años
que no se congregaban comenzaron a entrar en contacto con aquel programa que yo hacía y sigo haciendo cuando puedo, que se llama El Pastor Online, que es responder preguntas a gente que pregunta cosas y quiere saber, los devocionales, etc. Y entonces le decíamos, ¿pero usted a qué iglesia va? Me decían, pastor, nosotros nos estuvimos congregando, pero hace ya 5 años, 8 años, 10 años, 20 años que no nos congregamos. Le digo, pero tiene que congregarse, vayan a una iglesia. Y me dice, ¿a cuál, pastor? A la que cuando llego a la puerta de la iglesia me piden el diezmo. ¿A esa quiere que yo me congregue? ¿Usted quiere que vaya a una iglesia donde el otro día a mi hija le dijeron que el pastor no la bautizaba si no le pagaba un sueldo en la mano todos los meses? ¿Quiere que vaya a esa iglesia, pastor? ¿Quiere el pastor que vaya a la iglesia donde me dicen que si no doy el diezmo me voy al infierno y que no soy salva? ¿Quiere que vaya a esa iglesia, pastor? ¿Quiere que vaya a esa iglesia donde enseñan esto y aquello, auténticas barbaridades? ¿Quiere que vaya a esas congregaciones, pastor? Y yo les decía, yo he parido a miles de personas para Cristo en la pandemia y los voy a entregar en manos de personas que los van a destruir la vida. Eso es honesto. ¿Usted pondría a su hijo en manos de un sinvergüenza, de un violador, de un asesino? ¿Lo pondría a su hijo o a su hija? ¿Y por qué yo tengo que poner a la gente que se convierte conmigo en manos de pastores sin escrúpulos, sin temor de Dios? Pastores que amenazan. Hasta hace 5 minutos estaban mandando mensajitos aquí que no apoyan esta reunión, como si yo necesitara el apoyo de alguien para hacer esta reunión. Tengo 61 años y no tengo que pedirle permiso a nadie para hacer esta reunión aquí, en Japón, en China, donde yo quiera. No necesitamos del apoyo de nadie. Nosotros no vamos a levantar ofrenda ni diezmo en esta noche. Es que nosotros necesitamos esas cosas, ¿verdad? Entonces le dije, Señor, dame sabiduría. Muéstrame cómo podemos atender a esta gente. Y entonces Dios puso en mi corazón algo que han criticado y han hecho la guerra los inmaduros, los celosos, los envidiosos. Y Dios puso en mi corazón crear una iglesia virtual. ¿Y qué es una iglesia virtual? Pues una iglesia virtual es casi reunirnos todos los días, más que lo que tiene iglesia presencial. Cultos de oración, cultos de jóvenes, reuniones de niños, vigilias. 1 hora entera, una semana, un día a la semana leyendo la Biblia todos juntos. Reuniones de escuela dominical de pequeñitos, de grandes, de adultos, de matrimonio, de consejería, etcétera, etcétera. Y tuvimos que organizar a los miles y miles y miles y miles de personas que tenemos por todo el mundo repartidas. ¿Cómo lo hicimos? Con 3 grupos. Número 1, todo lo que es Norteamérica y también Estados Unidos. Grupo número 2, Centroamérica y todo lo que es Latinoamérica. Y grupo número 3, lo que es Europa, España y por supuesto también parte de Oriente Medio. Con colaboradores, con hombres y mujeres que ministran cada día a la gente. Tenemos sacerdotes de clausura que se han puesto en contacto con nosotros. Tenemos santeros, brujos, curanderos que han dejado la santería y la brujería y han sido liberados por el poder de Dios. Tenemos prostitutas. Tenemos una señora que fue violada y apuñalada en Centroamérica por aquel personaje que se llamaba el monstruo de los Andes, miembro de nuestra iglesia virtual. Tenemos a mujeres que fueron sicarias, asesinas, convertidas a Cristo, ¿verdad? Tenemos personas que eran ateas, que no creían en Dios, ni querían saber nada de Dios, ni de la Biblia, ni de iglesia, convertidos hoy en día, sirviendo al Señor. Tenemos gente en las cárceles que escucha fielmente la palabra de Dios cada semana. Y una pregunta: toda esa gente que se ha convertido, que han sido liberados, que han dejado la droga, que han dejado la prostitución, porque tenemos también muchachas que practicaron la prostitución y hoy en día están en nuestra iglesia virtual, toda esa gente la convirtió el diablo. ¿Esa obra la hizo el diablo o quién la hizo? ¿La hizo el Señor? Entonces, ¿cómo algunos se atreven a criticar la obra de Dios? ¿Cómo algunos se atreven a decir que la iglesia virtual no es de Dios? Entonces la obra o la ha hecho Dios o la ha hecho el diablo. Porque yo no la he hecho, yo he sentado en mi casa, ¿qué voy a hacer? ¿La ha hecho Dios o la ha hecho el diablo? ¿Y qué culpa tengo yo de que 1000 personas nos llamen todos los días pidiendo ayuda espiritual? ¿Les cuelgo el teléfono a todos? Tenemos un señor que lleva 7 años tumbado en una camilla, no se puede levantar, está tetrapléjico de aquí a la punta de los pies. Dice, la iglesia virtual ha sido mi salvación. He conocido a Cristo y oro y conozco al Señor.
No puedo ir a una iglesia, no me puedo mover, porque la iglesia virtual inicialmente se inventó para gente que no podía salir de las casas, como aquella señora de 80 y tantos años que vive en una ciudad de Canadá, que me dijo: pastor, en invierno aquí hay 45 grados bajo cero, no hay transporte público. Además, durante mucho tiempo a las personas mayores de 65 años, por lo menos en algunos países de Estados Unidos y otros lugares, no los dejaban ir a las iglesias porque eran gente de alto riesgo. Y entonces, gracias al Señor, podemos ver cultos, podemos escuchar la palabra, oran por nosotros, nos aconsejan, nos responden a nuestras preguntas, etcétera, etcétera. Algunos piensan que con la iglesia virtual nos hemos hecho multimillonarios. Seguimos viviendo exactamente igual que toda la vida. Exactamente igual. No tenemos ninguna propiedad, ni de iglesia ni a nivel personal. Lo único que tengo en propiedad es un coche y una moto. Y una caravana que el Señor me dio para ir a predicar el Evangelio. Es decir, no somos multimillonarios, no le pedimos plata absolutamente a nadie. Y el motivo por el que yo he venido aquí, les voy a decir muy claramente cuál ha sido. Porque hay un grupo de hermanos, la familia Jaramillo, que los conozco hace años. Lo dije bien, Jaramillo, ¿no? Porque a veces me equivoco de apellido y digo otro. Conozco a estos hermanos hace años, nos queremos hace mucho, creo que esta es la tercera vez que estoy aquí en Bruselas, y me decían: hermanos, nosotros nos gustaría invitarte para que vinieras y nos gustaría formar parte de la iglesia virtual. Y dije: yo voy a hacer un día un hueco en mi agenda para ir a visitarles. Yo hice 5.700 kilómetros en coche y 2 días en barco para ir a ver a una persona a Francia, Elena y yo. Me metí en un barco por la noche, viajé 2 días, más de 36 horas, llegué al sur de España, Huelva, manejé 5.700 kilómetros ida y vuelta para ir a ver a una sola hermana que vive a 77 kilómetros al norte de la ciudad de Lyon, en Francia, y a otra hermana en San Juan de Luz, en frontera con España, a 2 personas. Es decir, no venimos para sacar a gente de las iglesias, no lo necesitamos, ni es nuestro objetivo, ni nunca lo he hecho y nunca lo haremos. Así que por favor transmítanle a los pastores vuestros que se queden tranquilos, que duerman, que no se pongan nerviosos, que no tienen que estar mandando WhatsApp, no vayan, cuidado con ese hombre, díganle que estén tranquilos, que no se pongan nerviosos, que no venimos a sacar a nadie de ninguna iglesia. Quédense en su iglesia, hermano. Está totalmente prohibido para una persona que tiene congregación formar parte de la membresía de la iglesia virtual. Prohibido. Lo primero que le preguntamos es: ¿usted va a alguna iglesia así? Usted no puede ser miembro de la iglesia virtual. ¿Cómo voy a ser yo su pastor si usted ya tiene su pastor y tiene su iglesia? Quédese ahí. Podríamos tener miles. ¿Se lo dije a usted, hermana? Dígalo porque lo estamos grabando para que lo oigan. ¿Qué pasó? Bueno, yo no sabía esto, que yo quise ser miembro de la iglesia virtual. Ajá. Y claro, usted me preguntó si yo asistía a alguna iglesia y dije que sí, que yo era miembro de mi congregación, a mucha honra. Claro. Soy miembro de la iglesia Casa de Oración Belén, aquí en Bruselas. Saludamos al pastor de la iglesia. Sí. Entonces usted me dijo: no, usted no puede. Claro que no. Siga en su iglesia, usted no puede. Entonces aquí estoy, vengo a verle, a visitarle, pero yo sigo siendo miembro de la iglesia. ¿Dónde asisto? Usted en su casa, yo en la mía y Dios en la de todos. Amén. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Así es como trabajamos, mi hermano. ¿Se la cuenta? Sí, ¿de qué iglesia es usted, hermana? Del Centro Evangélico Internacional del pastor Edgar Vega. Ajá. Muchos años. Qué bueno. Pero de todo mi corazón yo anhelé siempre verlo, escucharlo, porque yo lo conocí en marzo del 2020 por internet. En la pandemia. Y exactamente, pero yo sigo siendo fiel a mi iglesia, a mi pastor, claro que sí, de sana doctrina, amén, que es lo más importante para mí. Perfecto. Pero no me quita nada el venir, ni le quita nada a mi pastor ni a nadie, Bueno, porque la iglesia es del Señor. somos libres, digo yo, ¿no? Exactamente, sí. Pues un aplauso al Señor, gloria a Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Esto no estaba preparado para nada, porque no he empezado a predicar. Pensé que tengo la Biblia ahí arriba, ahora voy a predicar. Esto es una introducción nomás.
Si hay alguien que tiene que salir por cuestiones de horario, de tren, de avión, que lo está esperando el helicóptero, el avión privado, lo que sea, usted salga, no hay ningún problema. Yo como hasta el lunes no tengo prisa, puedo estar aquí sin problema. Ok, entonces, hermano, la iglesia virtual no acepta gente que son miembros de iglesia, en absoluto, para nada. Nos han pedido cobertura, que no sé lo que es eso. Pastor, cobertura. Digo, mire, le voy a contar una anécdota. Cuando nosotros fuimos en el año 90 a Argentina a vivir, yo soy un loco de los dulces, de los pasteles y de los helados. ¿Sí? Yo veía que en Argentina, en pleno invierno, la gente comía unos helados riquísimos. Entonces, saben que a veces decimos, no, hablamos español, pero a veces hay palabras que en un país significan una cosa y en otro otra, y pregunta mejor, no sé qué metas la pata. Me metí en una heladería y le digo, hola, buenas tardes. Quiero un helado. ¿De qué lo quiere? Digo, de eso y de eso. ¿Quiere con cobertura o sin cobertura? Y yo le dije, con cobertura. Y me dice, ¿qué cobertura quiere? Y yo le digo, ¿y qué cobertura tiene? Pues tengo esto, digo, póngame un poco de cada. ¿Y quiere esto? Y al final yo quería un heladito así, me salí con un helado, un vaso de 5 kilos por lo menos. Por eso, no, pastor, quiero que nos dé cobertura. Digo, mire, ¿cómo le voy a dar yo cobertura a usted si no le conozco de nada? ¿Cómo voy a apoyar yo una obra en cualquier país del mundo si nunca en la vida usted me ha visto a mí personalmente ni yo a usted? Yo no sé si usted está casado, si está viviendo en adulterio, en fornicación, si es un buen marido, un buen padre o es un sinvergüenza. Yo no conozco nada de usted. Además, pedirme a mí cobertura, que vivo a 10.000 kilómetros de su país. No hay un pastor que le conozca, que esté al lado de su casa, al cual usted pueda ir a pedirle ayuda. ¿Para qué me pide ayuda a mí? Hermano, y les digo así, si usted ha vivido toda la vida perfectamente sin mí y yo sin usted, ¿para qué tiene que llamarme a mí? Hermano, búsquese a alguien que lo apoye en su país. Si nosotros quisiéramos, podríamos haber sacado a miles de personas de las iglesias. Miles de personas de las iglesias. Pero no es nuestro estilo, porque el llamado nuestro es alcanzar almas nuevas para Cristo y atender a la gente que el Señor nos da bajo nuestro ministerio. Por supuesto que sí. ¿Cómo nos sustentamos como ministerio? Pues miren, hermanos, nosotros como cualquier iglesia del mundo, el día jueves que tenemos culto en la iglesia presencial y el día domingo hay un momento antes o durante, después del mensaje, depende, que las hermanas o los hermanos que les toque pasan por el pasillo de la iglesia y el que quiere pone y el que no quiere no pone. Me acuerdo que al principio, cuando comenzamos la obra en España, venían sobre todo muchos hermanos latinos que tienen esto así bien metido aquí en la cabeza. Pastor, ¿cuál es mi número? ¿Cuál es mi número? Y le digo, el número que es teléfono. Sino el número del sobre. Digo, perdone, no le entiendo nada. Mire, pastor, yo vengo de una iglesia donde cada miembro tiene un sobre con un número. Digo, no, mire, escúcheme, si usted me pone un número en el sobre, me lo va a echar a perder. Y si me pone el nombre, peor todavía. Una pregunta, ¿usted cuando da una ofrenda o da el diezmo, a quién se lo da? ¿A la iglesia, al pastor o al Señor? Y me dice al Señor. Digo, entonces, ¿para qué quiero yo saber cuánto hay dentro? Ay, la hermana puso 1,000, la hermana puso 40, la hermana puso 80, ¿y a mí qué me importa? Eso es una cosa entre usted y el Señor. Por lo tanto, ni me ponga número, ni me ponga nombre. Entonces, libre y voluntariamente, la gente ofrenda, la gente diezma, los que quieren, pero no somos policías ni espías para decir, ¿por qué usted no dio el diezmo de septiembre? ¿Por qué usted no dio el diezmo de octubre? ¿Y por qué usted se compró un carro nuevo? Mire, hermano, yo me gozo cuando veo a mis hermanos bendecidos y prosperados. Porque de alguna manera u otra su bendición va a ser siempre la mía también, de alguna manera, ¿verdad? Así que así es como nos sustentamos, dependiendo totalmente de nuestro Dios. Y el Señor hasta el día de hoy nos ha bendecido. Se han levantado obras en Estados Unidos, se han levantado obras en México, se han levantado obras en Colombia. El Señor está levantando esta obra preciosa aquí también por parte de nuestros hermanos, de su familia. ¿Cuál es el gran problema que tenemos en este momento? La necesidad de obreros. Necesitamos obreros, pero cuidado, obreros buenos. Porque hay muchos que no deberían haber estado nunca en el ministerio. Hay muchos hoy en día en España, en Bélgica, en Estados Unidos y en todo el mundo que nunca deberían de haberse subido a un púlpito a predicar. Porque predican algo que no viven. Porque su
su corazón no está recto delante del Señor, porque aman al dinero más que a la gente. Y esa gente no es digna de estar en la obra, pero están algunos. Entonces nosotros oramos para que el Señor levante obreros que amen a la gente y usen las cosas. No que amen las cosas y usen a la gente. No. Nosotros enseñamos que tenemos que amar a la gente, con sus defectos y con sus virtudes. Como tú y yo también tenemos defectos y a lo mejor alguna virtud, ¿no te parece? Así es que en esta tarde, mis queridos hermanos, yo quiero que ustedes que son miembros de iglesia, en el caso de que oigan campanas por ahí, díganle a sus respectivos pastores que el pastor Manolo Sierra, con 61 años y 42 años de ministerio, no necesita venir a Bélgica a sacar gente de ninguna iglesia. No necesitamos eso. Estamos muy tranquilos y muy bendecidos en España. Nos sobra el trabajo y delante de Dios lo digo y mi Dios lo sabe. Ni siquiera podemos aceptar invitaciones para ir a predicar a iglesia porque no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. El Señor nos ha dado un ministerio hace, yo creo que ya 19 años, tal vez 20, de llevar grupos de gente a Israel. Durante el tiempo del confinamiento no pudimos hacerlo. Durante 2 años Israel estaba cerrado, acá ni tanto las fronteras. Pero el Señor nos ha bendecido y en este año, en el mes de febrero, pudimos llevar a 2 grupos. En el mes de octubre pudimos llevar a otro. En el mes de noviembre llevamos otros 2. Es decir, que hemos ido 5 veces diferentes, más un 6º grupo que tuve que mandar con otro guía porque no teníamos tiempo tampoco para poder atenderlo. Hemos llegado a tener más de 977 personas en lista de espera para ir a Israel. Imagínense lo que eso conlleva, el trabajo que conlleva organizar aviones, el barco de Galilea, los hoteles, el transporte. Es un trabajo tremendo. Así es que ese ministerio Dios nos lo dio. El año que viene ya tenemos 5 viajes organizados para Israel y si no me equivoco creo que ya 4 están completos. Hemos tenido que poner una 5ª fecha porque ya los 4 primeros a la semana de anunciarlos en la página web ya están llenos, ¿no? Tenemos ese ministerio. Nos estamos también encargando de ir por los países donde tenemos grupos grandes de hermanos que se han convertido, otros que se han reconciliado con el Señor. Por ejemplo, este año el Señor me dio el grandísimo privilegio de ir a Ecuador, un país precioso que nos trataron de maravilla, y estuvimos en Quito, una ciudad enorme que me impactó lo grande que es Quito, preciosa, y en otra ciudad que también me gustó mucho en la costa que se llama Manta. Allí estuvimos, 2 lugares preciosos. Previamente habíamos estado visitando nuestra preciosa obra en Colombia, en un pueblo que se llama Tierra Alta, donde tenemos una obra preciosa. Hay un hermano que es el suegro del pastor que tenemos allí y tiene un colegio gigante que lo ha cedido a la obra. Imagínense, allí tenemos unas instalaciones espectaculares. Podríamos hacer hasta una escuela bíblica o un colegio cristiano si tuviéramos el personal para hacerlo, ¿no? Después estuvimos en Bogotá, estuvimos en varias partes de los Estados Unidos, desde una costa hasta la otra. Estuvimos en México, por supuesto hemos estado en Israel, estuvimos en Francia, en Italia. Y el año que viene, por supuesto, el Señor nos va a seguir llevando a visitar a tantos y a tantos hermanos que ellos nos conocen a nosotros, pero yo no los conozco a ellos, porque yo no veo a nadie cuando predico delante de un teléfono, ¿no? ¿Verdad? Algunos dicen, uy, tendrán unos equipos, miren qué equipo tan profesional. Esto vale $5,5 millones. El trípode vale $1,5 millones, el teléfono. Con esto hemos alcanzado a miles de personas. Un pastor de Estados Unidos, un pastor bautista, con todo mi respeto a los hermanos bautistas que los quiero mucho, me llamó un día y me dijo, pastor, soy el pastor fulanito de tal de la iglesia bautista del estado tal. Le digo, qué bueno, pastor, encantado de conocerlo. Pastor, por favor, ¿está usted en su oficina? Le digo, sí, aquí en una mesita que tengo aquí en mi casa. Y me dice, pastor, dígame exactamente cómo se sienta usted en la silla. Le digo, ¿cómo me siento? Bueno, hermano, pero ¿a qué distancia se sienta usted de la mesa? Digo, no sé, yo ni sabía. ¿Y cómo pone usted el teléfono? ¿Y la Biblia dónde la pone? ¿A su lado derecho, del centro o a la izquierda? Preguntas tan raras me hacían. ¿Y qué modelo de teléfono tiene?
y el micrófono. Y ahí estoy, le digo, pero una pregunta, pastor, ¿por qué me hace usted tantas preguntas? Dice, pastor, porque yo quiero hacer todo exactamente igual que como usted lo hace. Quiero tener un devocional de lunes a viernes y quiero hacerlo igual que lo hace usted. Y les digo, pero mire, pastor, escúcheme una cosa, esto no funciona así. Esto no es así. Usted busca al Señor, entre en su aposento, cierre la puerta y su Padre que lo ve en secreto lo recompensa en público. Usted no tiene que imitarme a mí, por favor. Usted no tiene que imitarme a mí. Seguro que algunos me mirarán y dirán, me acuerdo un día que hice un devocional en el salón de mi casa y tenía unos cojines con tela, con la estrellita esa de David, lo que ustedes llaman la estrella de David, ¿sí? Y tenía dos cojines, uno a mi derecha y uno a mi izquierda, y me escribió uno y me dice, qué fanatismo, estrellas de David están en los sillones de la casa, no le da vergüenza. Otro día me escribió otro y me dijo que cómo me atrevía a tener un pelo levantado aquí atrás. Digo, de todo lo miran, todo lo cuestionan. ¿Y eso que tiene usted detrás en ese, eso qué es? Digo, hermana, es un libro. Es que yo pensaba que era, ¿verdad? Entonces yo le digo, mire, hermano, usted no tiene que imitar a nadie. Usted tiene que seguir e imitar al Señor. Y lo que le diga a usted el Señor, usted lo hace, y si Dios está en eso, Dios lo va a respaldar y lo va a bendecir. Usted no tiene que imitar. Es que hay unos hermanos en Colombia, o en Ecuador, o en Corea, o en Norteamérica que hacen esto. Yo voy a ir para allá, lo traigo y lo hago igual en la iglesia. Es que Dios no es un Dios de métodos, mi hermano. Dios mira su corazón. Hubo en el siglo XIX un pastor escocés que era totalmente miope, tenía unos cristales gordísimos, el pobre tenía que leer así, pegado a la Biblia, porque y no era capaz de hablar en público sin un papel, y él miraba pegado al papel así y leía, pobrecito, de mala manera, y se convirtieron miles y miles y miles de personas. Ahora nos vamos a poner un cristal así de gordo y leer así. Me acuerdo una vez un hermano en Canarias que se puso a hablar en el culto, dijo, escúchame, Satanás, salí de aquí. Y yo le dije, una pregunta, no se dice escúchame, se dice escúchame. Y no se dice salí, se dice sal de aquí, mijo. Eso es el castellano de toda la vida que hemos aprendido. Dice, no, pero yo vengo de Argentina, y en Argentina dicen, escúchame, Satanás, salí de aquí. Y le digo, pero escucha una cosa, ¿el diablo es argentino? Y si yo le digo, sal de aquí, no me entiende, tengo que hablar en argentino. No seamos ridículos, por favor. No imitemos a nadie, ni cómo se viste, ni cómo camina, ni cómo esto. Fui una vez a una iglesia a predicar con corbata y el pastor me miró así de arriba abajo y me dijo, usted no se le ocurrirá subir al púlpito con corbata, ¿verdad? A predicar. Y le dije, no se puede, pastor. Me dice, no, en esta iglesia están prohibidas las corbatas. Eso es una señal del mundo. Y me dije, no se preocupe, me la quité y así se la tiré a la hermana. Dije, hermano, tenga un regalo. Otro día fui a otra iglesia y me dijo el pastor, no se le ocurrirá a usted subir a mi púlpito a predicar sin corbata. Digo, entonces ¿qué quedamos? ¿Me la quito? Hermano, nunca va a llover al gusto de todos. Para algunos la iglesia virtual ha sido su ancla de salvación. Para otros ha sido como su competencia. José para sus hermanos, para Rubén, para Neftalí, para Isaacar, ¿qué era? El soñador, el loco, el que viene con delirios de grandeza, el que viene a quitarnos el puesto. ¿Y qué hicieron? Lo vendieron, aunque realmente lo que querían era matarlo. Para sus hermanos era una amenaza, era un peligro. Cuando llega a Egipto, un pagano lo compra porque ve que es un hombre que tiene la bendición de Dios. Si para el inconverso era una bendición, para sus hermanos era un peligro. Eso pasa muchas veces, que los que más tienen que apoyarte y los que más tienen que gozarte de ver cómo Dios te bendice y te usa, son los que más nerviosos se ponen. Pero ¿sabe qué? He aprendido algo. Guardemos nuestro corazón. No se nos suba a la cabeza nada, ni nos desanimemos cuando dice lo que sea, porque nuestro apoyo no viene del hombre, nuestro apoyo viene del Señor. Y usted en su conciencia tiene que estar siempre tranquilo de saber que estoy haciendo las cosas para la gloria del Señor, no para llamar la atención, porque la obra no se la está llevando el hombre, totalmente prohibido. La honra y la gloria se la tiene que llevar únicamente el Señor. Amén, hermanos. Póngase de pie conmigo un momentito, cierre sus ojos.
Vamos a hacer una breve oración, porque le voy a leer un versículo de la palabra de Dios muy bonito que usted conoce, pero antes me gustaría que hiciéramos esta oración. Padre, gracias de todo corazón, Dios mío, por este privilegio tan maravilloso que nos das de estar reunidos en tu nombre. Tu palabra se cumple, tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú siempre estarás allí. Por lo tanto, creemos que tú, amado Señor, estás aquí. Y si tú estás, este lugar es santo, porque estás tú y está tu palabra. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que esta palabra que voy a compartir con mis hermanos sea de bendición, que nos gocemos de estar juntos en armonía, y oramos por tu obra en Bélgica, por las iglesias, por todos los pastores. Bendícelos, Señor. Úsalos, Señor, en esta ciudad que va a ser tan sacudida por el enemigo en los próximos años. Prepara tu iglesia, que esté unida, que esté preparándose en oración delante tuyo, para que tú seas glorificado y haya una luz en medio de tanta oscuridad como hay en este sitio, Señor. A ti la gloria y la honra, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así, un momentito, como está usted puesto de pie, déjeme que le lea unos breves versículos del Evangelio de Juan, capítulo 10, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 7 dice: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero, léalo conmigo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Dios nos continúe bendiciendo a todos. Miren, hermanos queridos, a lo largo de la historia, muchos cristianos, muchos hijos de Dios se han preguntado lo siguiente. Gracias. ¿Por qué sufren los cristianos? ¿Por qué a veces parece que a los inconversos les va mejor que a los hijos de Dios? ¿Por qué el Señor permite que sus justos padezcan persecuciones, calumnias, críticas, incluso hasta la muerte? Y después ves a traficantes de drogas, gente que se dedica a lo peor, que parece que no les falta de nada y nunca tienen ningún problema. Y tú ves a veces a los hermanos con luchas, con pruebas, con dificultades económicas, con falta de trabajo, etcétera, etcétera. Yo, como ustedes comprenderán, no he venido a Bélgica a decirles el por qué, porque a veces no tengo respuestas, pero solamente sí les digo una cosa: los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a ver. Y hay un versículo que es poco conocido, pero está ahí en la Biblia, también en Romanos 8, que dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora vivimos tiempos de refrigerio espiritual, tiempos donde vemos la abundancia del Señor, pero sabemos lo que es contar las moneditas para poner un poquito de gasolina para poder seguir viajando predicando la palabra en España. Y sabemos lo que es dormir dentro del coche porque no teníamos ni dinero para una triste pensión. Y sabemos incluso lo que es sentarnos a la mesa con el plato vacío y aún así darle gracias y bendecir los alimentos que después de un rato vinieron milagrosamente. Y sabemos lo que es muchas veces decirle a nuestras hijas: papá no te puede comprar eso, hija. Papá no te puede comprar eso. Así que no lo sigas pidiendo porque no hay dinero para comprártelo. ¿Sí?
Muchas veces los cristianos dicen, ¿por qué yo después de haberme convertido sigo sufriendo? Y sigo teniendo problemas con los hijos, con el matrimonio, con el trabajo, con el patrón, con esto y con aquello, ¿verdad? Cuando hemos leído esta noche que el Señor Jesucristo dijo, pero yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Hay dos tipos de vida a la cual el Señor Jesucristo hace referencia a lo largo de su hermoso ministerio. La vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es una vida de la cual Él habla, la vida futura, la vida en la eternidad junto a Él, y la vida en abundancia, que habla de la vida presente, aquí y ahora. Algunos creen que la vida en abundancia es tener abundancia económica, y por eso se afanan continuamente como una especie de monotema, una especie, hasta yo diría, de obsesión, de pedir y pedir y pedir y pedir y pedir, y nunca se cansan de pedir, porque piensan que cuanto más tienen, más seguridad tienen. Y la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Nunca me olvidaré cuando un año me invitaron a Costa Rica a predicar. Bueno, perdón, no fue a predicar, fue realmente, nos llevaron a una serie de pastores de España para que fuéramos a ver un ministerio de televisión muy famoso. Y fuimos allí becados o invitados por este ministerio, y entonces vi colas de gente alrededor del edificio del canal de televisión, y me llamó mucho la atención una señora mayor, indígena, muy mayor, con una jaula donde había 2 gallinas. Y entonces yo me acerqué a ella y le dije, ¿le podría hacer una pregunta, hermana? Me dijo, sí, dígame, hermano. Digo, mire, soy un pastor de España que he venido aquí a ver esto. Ah, pastor, Dios le bendiga. Digo, una preguntita, hermana, ¿a dónde va con esas 2 gallinas? Porque veo que está en la cola para entrar al canal. ¿Para qué lleva usted 2 gallinas? Claro, yo en África había visto que la gente va con las gallinas y los pollos, incluso hasta en el avión, porque tienen miedo a que se los roben. Y la gente se lleva el pollo, la gallina o el pavo en el avión por miedo a que el vecino se lo robe. Entonces me llamó la atención aquello y me dice, no, pastor, es que yo vengo al canal a sembrar las gallinas. Uy, entonces ya me desconcertó, porque yo digo, sembrar las gallinas. ¿Cómo va a sembrar las gallinas? ¿Será que quiere tener gallinitas? Y me dice, no, pastor, es que yo vengo para darlas al canal como una ofrenda. Ah, ok, ahora entiendo, hermano. A la noche, cuando terminó aquel show que habían montado aquellos señores allí, después de haber ido a comer por aquí, pasear por allá, y estar en la casa del director, y en la casa del subdirector, y en la casa que todo era el hijo, el cuñado, el primo, el sobrino, todo era entre ellos, ¿no? Y le digo, me dice, pastor, una pregunta, lo vimos hoy un poco raro durante la transmisión de televisión. ¿Qué opina usted de todo lo que vio? Y yo le dije, francamente, me dice, sí. Digo, una vergüenza. Una vergüenza. Y además te voy a contar algo. Hoy me encontré una señora en la puerta del canal con 2 gallinas que me decía que las iba a sembrar cuando usted tiene un nivel de vida espectacular. Y esa pobre mujer le va a traer a usted 2 gallinas cuando usted no las necesita, cuando serían ustedes los que tendrían que darle a ella no 2, 100 gallinas para poder sobrevivir. No me invitaron nunca más. Ni falta que hacen. Ellos se lo pierden. Ni falta que hacen. ¿Se da cuenta? Ahora no me extraña que el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, el que amamos y adoramos todo, cuando entró al templo de Jerusalén y vio aquello, dijo, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué cosa han hecho de mi casa de oración? Y dice que se hizo con cuerdas un látigo y volcó las mesas de los cambistas y fue algo tremendo, ¿verdad? Que incluso algunos han criticado diciendo, uy, ahí el Señor se pasó, ahí el Señor no tuvo misericordia ni dominio propio. No, es que la ira de Dios también tiene momentos en que se manifiesta. ¿O quién mandó el diluvio, hermano? ¿Quién mandó el diluvio? ¿El diablo mandó el diluvio? ¿Y quién quemó Sodoma y Gomorra? ¿El diablo? ¿Y quién echó a Adán y Eva del jardín del Edén? ¿Y quién le dijo a Noé no vas a entrar por desobediente?
¿Y quién dijo que había que quitar del medio a Acán, el que había metido la mano en la lata y se había enriquecido, dejando viudas, ¿verdad?, y huérfanos a niños en Israel? Ese es nuestro Dios. El que a veces dice basta, dice no, ni una más, ¿verdad? Entonces cuando vemos que los cristianos sufren, bueno, hay cosas que nunca vamos a entender, ¿saben? Hay cosas que uno dice, Señor, yo no entiendo esto, pero aún así, aunque tú me mates, yo te seguiré adorando, porque yo sé que tú estás vivo. Enterrado a mis 7 hijos, a los 7, ni uno se me quedó. Mi esposa me ha abandonado diciendo que me muera y que maldiga a mi Dios. Mis casas se han quemado y se han destruido todas. Mis cosechas se han echado a perder, me las han robado los enemigos. Mis animales se han muerto en el campo. Y yo tengo una enfermedad que se me cae la piel a pedazos. Y mis supuestos amigos, mis hermanos, que tienen que venir a apoyarme, a orar por mí y a darme ánimo, lo que vienen es a complicarme más la vida y a decirme, esto te pasa por esto te pasa por aquello, y esto te pasa por no sé qué, y si tú fueras bueno no te pasaría esto, y si tú fueras un buen marido no te hubiera pasado esto. Yo solamente quiero decir una cosa, que aunque mi carne se deshaga, yo sé que me levantaré y con mis ojos veré al Señor, y aunque Él me mate, lo voy a seguir adorando, porque yo sé que Él está vivo. ¿Quién invitaría a Job hoy en día a predicar a una iglesia? Hermanos, va a venir el domingo a predicar un predicador, pero no se asusten. Tiene una enfermedad que se le cae la piel a pedazos y huele muy mal. Es un hermano que la semana pasada enterró a toda la familia y está en la más absoluta miseria. No tiene amigos, no tiene hijos, no tiene mujer, no tiene nada. Nadie quiere saber nada de él. ¿Quién invitaría a ese hombre a predicar a la iglesia? Nadie. ¿Quién invitaría a predicar a un predicador que cuando se suba al púlpito dice, hermanos, no tengo nada, no tengo ni plata ni oro, no tengo nada? Pero era un hombre que cuando salía por las calles con su sombra sanaba a los enfermos. Y cuando decían, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, caminaban los enfermos. Hoy en día muchos tienen plata y oro, pero no tienen el poder de levantar enfermos ni muertos de la tumba. Entonces cuando vemos en la Biblia que el Señor dice, yo he venido para daros vida y vida en abundancia, la pregunta es, ¿por qué hay cristianos que no viven en esa vida de abundancia? Yo he apuntado algunos motivos. ¿Me lo permiten compartir? Aunque me hubieran dicho que no, lo voy a hacer igual. Pero gracias. Creo que ha habido miles, y sé lo que digo porque conozco a miles de cristianos que han sido víctimas de un mal liderazgo y han sufrido por parte de un mal liderazgo. Arbolitos que podían haber crecido derecho, pero crecieron torcidos. ¿Saben la anécdota de aquel muchacho que fue una vez a un profesor de oratoria en Grecia y le dijo, yo quiero que usted me enseñe a hablar en público, a preparar discursos impactantes, a hablar con elocuencia, con carisma, con poder, que las multitudes se queden asombrados cuando me escuchen? Y este profesor de oratoria le dijo, está bien, pero a ti quiero que sepas que te voy a cobrar el doble. ¿El doble a mí? ¿Por qué? Dice, porque primeramente te tengo que enseñar a que te calles. Y cuando logre enseñarte a que te calles y a quitarte todas las manías y hábitos que llevas, entonces recién podré comenzar a enseñarte a hablar bien en público. ¿Cuántos hermanos a veces han salido heridos? Fue hace 21 años que con 6 personas en el culto, sí hermanos, yo empecé esta obra con 6 personas en Tenerife. Y éramos 6 hermanitos, y en medio del mensaje, para esos que dicen que no tengo el Espíritu Santo, esto es para ellos, grábalo bien ahí que le llegue. Este que no tiene al Espíritu Santo, porque no ora por la gente ni los empuja para que se caigan, ni mueve las emociones, que lo sabría hacer muy bien, y lo hice en su época también, hasta que le pedí perdón a mi Dios. Le dije, hermanos, siento en mi corazón decirles algo. Esta iglesia, aquí con 6 gatitos que somos,
se va a llenar de extranjeros. Este ministerio se va a llenar de extranjeros y de gente herida que va a venir a pedir ayuda. Y seguí predicando. Eso fue hace 21 años. Hoy en día tenemos miles y miles de bolivianos, de ecuatorianos, de chilenos, de argentinos, de todas las naciones del mundo. Y miles de personas que salieron heridas, lastimadas, porque fueron víctimas de un mal liderazgo. Fui hace unos años a la ciudad de Milán, en Italia, y se me acercó un matrimonio ecuatoriano. Es que los ecuatorianos están por todas partes, son omnipresentes. Y me dice: hermano, nosotros hemos venido porque hoy hay un culto unido. En Italia, cuando voy, los pastores de Milán se juntan todos y hacemos cultos unidos. Y hay cientos de personas y muchos pastores, y hacemos una reunión para los pastores por la mañana, y por la noche les predico a todos los hermanos. Y entonces vino este matrimonio y me dice: hermano, nosotros vamos a una iglesia donde la semana pasada el pastor dice que sintió en su corazón que teníamos que cubrirlo con dinero. Y entonces él se tumbó en la plataforma de la iglesia y teníamos que ir y taparlo todo así tapadito, pero no de monedas porque se mueven, sino taparlo así todo todito con billetes de euros y taparlo todo. Y me dice: ¿usted qué opina de eso? Digo: no, un momentito, las preguntas las voy a hacer yo ahora. ¿Usted qué hizo? ¿Usted qué hizo? Dígame la verdad, ¿qué hizo usted? Dice: bueno, yo me levanté con mi marido y fuimos y tapamos al pastor con dinero. Digo, entonces, no, ella era ecuatoriana, el pastor era argentino. Y me dice, y le digo yo: entonces, ¿usted viene ahora a pedirme mi opinión cuando usted hace unos días participó de este relajo? Usted es tan culpable como este hombre, o peor, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. ¿Qué consejo me da usted, pastor? Digo: que salga corriendo ahora mismo de ese antro, de esa cueva de ladrones, porque si no sale, cuando quiera salir, a lo mejor va a ser demasiado tarde. Amados hermanos, ha llegado un punto en la historia de la iglesia, ya tenemos 21 siglos de historia, en los que los creyentes tienen que madurar y tienen que abrir los ojos y tienen que comparar a la luz de las Sagradas Escrituras si lo que decimos nosotros desde los púlpitos es bíblico, es correcto o no es de Dios. No tengan miedo, no van a ser rebeldes como una vez dijeron: uy, los de Berea. Los judíos de Berea, dice la Biblia, que eran nobles, lo que eran unos criticones y unos rebeldes, porque cuando el ungido del Señor predicaba como era el apóstol Pablo, resulta que cuestionaban y miraban en las Escrituras si lo que el apóstol Pablo había predicado era bíblico o no. Y le dije: de rebeldes nada. Eran personas maduras que comprobaban si lo que este Señor nos está predicando es bíblico o no es bíblico. Y lamentablemente hoy en día no se puede decir amén a todo. ¿Cómo se va a decir amén a cosas que no son de Dios? Es que es el ungido de Jehová. ¿Y usted qué es entonces, hermana? Porque eso era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había un ungido. Hoy en día todos hemos sido llenos del Espíritu Santo de Dios. Y por un mismo Espíritu, dice la Biblia, fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿No lo dice la Biblia? El espíritu que yo tengo y que me inspira esta noche a predicar y a exponer la palabra de Dios es el mismo Espíritu Santo que usted tiene morando en su corazón hoy en día, ¿sí o no? Aquí no hay de primera, de segunda y de tercera. Aquí no hay jefes y indios. Aquí somos todos iguales delante de Dios. Todos somos iguales delante de Dios. Así que si yo digo algo que no es bíblico, corríjame. No me diga: sí, pastor. No, si usted ve que he hecho algo mal, ayúdeme, corríjame, diga: pastor, perdone, es que ese versículo no dice eso. Ay, perdón, hermana, me equivoqué. No se preocupe, el próximo día pido perdón a la iglesia. Pero si usted ve que me estoy yendo al precipicio, no me apoye, sino dígame: hermano, tenga cuidado que nos está llevando por mal camino. Y eso se llama amor. Porque dice la Biblia que Dios a todo el que ama lo disciplina y lo corrige. Y aquel que no se deja disciplinar o que no quiere disciplinar no es su hijo, sino es bastardo, dice la Biblia. Por lo tanto, no sea víctima, no se deje, hermano, herir por un mal liderazgo
que no está lo suficientemente preparado y que enseñan a veces cosas que no son 100% bíblicas. 1000 veces me han preguntado, pero pastor, entonces usted no cree en el diezmo. Digo, mire hermano, escúcheme una cosa. Cuando usted se estaba revolcando en el pecado, yo ya estaba predicando del diezmo y de la ofrenda. Así que no diga cosas que no son. Claro que yo creo en los diezmos, en las ofrendas, en la generosidad. Claro que creo en los milagros y en hablar en lenguas, e interpretar las lenguas y en echar fuera demonios. Claro que creo en todo eso. Pues hemos echado en Argentina y en España cientos de demonios de la gente que íbamos a una campaña evangelística a predicar y los demonios se manifestaban y nos tenían que llevar a la comisaría de policía y el alcalde decir: ¿qué hacéis usted? ¿Qué hacen ustedes cuando gritan o cuando hablan o cuando cantan que la gente se cae por las calles? Claro que creemos en todo eso. Creemos en el genuino, en el verdadero mover de Dios, pero no en el emocionalismo ni en la carne, que lo que hace es que mueve las emociones y los sentimientos de la gente y le hacen creer que ese mover de Dios cuando es la pura carne lo que se está manifestando en un culto. Pero claro, como la hermana después da una buena ofrenda, no le llamamos la atención para que no se nos vaya. ¿O es mentira lo que digo? Somos mayorcitos en esta sala y ya tenemos que hablar clarito. Entonces, mi querido hermano, compruebe a la luz de la palabra de Dios si lo que dice ese Señor es bíblico o no es bíblico. Y si es bíblico, amén. Pero ojo, aquí hay un factor también muy importante. Yo le puedo enseñar a usted verdad, pero la pregunta es: ¿y usted lo está viviendo en casa, pastor? Porque si usted se para en el púlpito y me dice a mí, como hombre casado, como mujer casada, cómo tengo que vivir en mi matrimonio y su casa es un desorden y sus hijos no están involucrados o convertidos en las cosas del Señor, ¿con qué autoridad se sube usted a un púlpito a decirle a los demás lo que usted no está viviendo en su casa? Ponga primeramente su casa en orden para después decirme a mí: hermano, tiene que perdonar a su esposa. ¿Y usted que la humilla cada 2 por 3? Nunca me olvidaré, un día estábamos comiendo en la casa de un hermano que servía al Señor en España y de repente, ¡pum!, entró el hijo así de repente con unas pintas, medio drogado, y dice: papá, me voy a hacer drogadicto en medio de la cena, porque es la única manera de que atiendas a tu hijo, porque estás ocupado todo el día atendiendo a drogadictos y a gente en las cárceles y gente pecadora, como tú los llamas, y a mí no me dedicas ni un minuto de mi tiempo. Y lo triste es que el hijo se hizo drogadicto y se fue de casa y tuvimos que después ir a buscarlo y todo eso. Hermanos queridos, la iglesia tiene que crecer y madurar. Hemos enfatizado mucho el crecimiento numérico: más gente, que venga más gente, hacemos reuniones y hacemos campañas y hacemos grupos por aquí, y el crecimiento de calidad, de conocimiento, de orden, de obediencia y de santidad, ¿para cuándo lo dejamos? Por eso creo que hay muchos cristianos que han padecido. Creo que muchos cristianos han padecido porque a veces se tergiversan las escrituras. Porque a veces se predica, pero no realmente como se debería de transmitir dicho mensaje. Por ejemplo, se dice: quien no da diezmo está bajo maldición y es un ladrón, y los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Y se quedan tan tranquilos. Y se quedan tan tranquilos. Y le digo: mire, una pregunta, hermano. Yo he aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador personal. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Usted cree que si yo no doy el diezmo, yo me voy a condenar eternamente en las llamas del infierno? Dígamelo en la cara si tiene el valor de decírmelo. Yo, un hijo de Dios, por no haber podido dar este mes el diezmo, o haber dado un poco menos o lo que sea, ¿usted cree que yo me voy a ir a las llamas del infierno a condenarme eternamente sin esperanza, alejado de la presencia de mi Dios por la eternidad? ¿Usted cree sinceramente eso? Nos dice la Biblia en la carta, por ejemplo, a los Gálatas, que el Señor se llevó las maldiciones y se las llevó todas a la cruz para que nosotros heredásemos bendición. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Qué era el diezmo en la Biblia? El diezmo fue un sistema maravilloso que Dios creó e inventó, aunque existía antes de la ley, porque ya Abraham había dado los diezmos a Melquisedec, pero ese es otro tema, porque fue algo profético.
Porque dice que en Abraham todos ya dimos el diezmo. Porque Melquisedec era la prefiguración del Señor Jesucristo. No se olviden nunca de eso. El autor de la carta a los Hebreos dice que aquel hombre sin genealogía, sin padre, sin madre, del cual dice la Biblia que el Señor Jesucristo es sacerdote, según la orden de Melquisedec, en Abraham todos ya le pagamos el diezmo a ese rey que era el Señor Jesucristo. Por lo tanto, la deuda ya está cancelada. Ahora es todo por generosidad, no por presión ni por manipulación, que es muy diferente. Pues la palabra de Dios nos dice que Él se hizo maldición para que nosotros heredásemos bendición. Y el diezmo era un sistema para mantener al sacerdote, porque el sacerdote no podía dedicarse a la agricultura, el sacerdote no podía dedicarse a la ganadería. El sacerdote, que es tipo de hombre que sirve a Dios, no podía dedicarse a los negocios, porque ninguno que milita se puede enredar en los negocios de la vida. Entonces un pastor bíblicamente no puede ser un hombre de negocios. Oye lo que acaba de decir este hombre. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Luego el sacerdote, como no podía tener tierra, no podía trabajar, no podía sembrar, no podía hacer nada, ¿de qué vivía? Dios dijo, bueno, a los hijos de Israel, las 11 tribus restantes, que cada una separe el diezmo de su patrimonio. ¿Usted cuántas ovejas tuvo este año? Bueno, me nacieron 1000 corderitos. Separe 100 y se los lleva al templo a Jerusalén a los sacerdotes. ¿Usted qué recogió este mes? Yo he recogido 1000 kilos de sandías. Separa el diezmo y se las lleva a los sacerdotes de Jerusalén. Y todos esos diezmos se llevaban para el mantenimiento, no para la extensión del reino. ¿Por qué? Porque en la mentalidad del judío ni existía, ni existe, ni existirá jamás el deseo de alcanzar a los perdidos para Dios. No existe eso. Ellos no hacen proselitismo. Eso lo hacen los mormones, los testigos de Jehová, los evangélicos, todos los musulmanes. Pero el judío no evangeliza. El judío no quiere que nadie se convierta. Ellos solamente son los que se consideran salvos. Por lo tanto, ellos tenían un sistema para mantener las puertas del templo abiertas, no para extender. Cuando una iglesia adopta el sistema del diezmo del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que pasa? Que con esos diezmos se cubren las necesidades de la luz, del agua, el teléfono, esto y aquello, pero te das cuenta que muchas veces faltan otras cosas, porque es un sistema de mantenimiento, no de extensión del reino. Entonces, tú tienes 1000, hasta 1000 puedes llegar. Tú tienes 10.000, hasta 10.000 puedes llegar. Pero en el Nuevo Testamento el Señor rompe las barreras. En el Nuevo Testamento, dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Es decir, ya no hay límites. En el Nuevo Testamento no solamente una parte de mi Señor, sino que todo es del Señor. No solamente el 10, el 20, el 40 y el 100 y lo que Dios me quiera pedir. Por eso algunos se obsesionan con el diezmo, porque cuando ven que no le entra el diezmo, no les llega, porque no tienen fe para poder ver la obra de Dios suplida. Esa es la triste realidad. Yo pondría a prueba a todos los pastores que están obsesionados con el dinero. No pida durante 3 meses ni un centavo a la iglesia. No le pida diezmos ni ofrenda a nadie, a ver lo que pasa. Pongamos a prueba al Señor. ¿No dice eso la Biblia? Hermano, vamos a hacer algo. Si es mucho 3 meses, pongamos 2. Durante 2 meses hagamos una prueba. No vamos a pasar ofrendas, ni diezmos, ni nadie va a ingresar en la cuenta bancaria de la iglesia. Vamos a orar a ver qué pasa en estos próximos 2 meses. ¿Cuántos se atreverían a hacerlo? Los que se atrevan a hacerlo para ver la grandeza de Dios van a decir, hermanos, no hace falta que sigan ofrendando y diezmando más. El Señor nos ha sorprendido más de lo que nos podíamos imaginar todos y cada uno de nosotros. La fe hay que probarla por fuego, dice la Biblia. ¿Por qué piensan ustedes que el Señor encerró a millones de cristianos en sus casas hace 2 o 3 años atrás? Conocimos a unos hermanos de El Salvador en uno de los viajes que hicimos a Israel, y yo les pregunté, hermanos, ¿ustedes en qué iglesia se congregan? Dice, nosotros asistíamos a una iglesia en Los Ángeles, California, pero ahora nos estamos reuniendo en casa un grupo de hermanos. Y les digo, ¿y cómo es eso?
Y me dicen, porque durante el confinamiento no se transmitían los cultos, no se hizo nada, y cuando se cerró todo, pues nos tuvimos que quedar en casa la familia y tal. Y cuando terminó el confinamiento, el pastor dijo, hermanos, vamos a cerrar la iglesia porque tenemos una crisis económica tremenda, etcétera, etcétera. Y le dije, hermano, una pregunta, ¿y cuántos serán en la iglesia ustedes? Y me dice, como unos 2,000. Digo, 2,000. ¿Y van a cerrar la iglesia de 2,000 miembros? Digo, ahí falla algo, mi hermano. Ahí falla algo. Cuando nosotros ponemos en primer lugar nuestras necesidades materiales, en vez de buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos vendrán por añadidura, comenzamos a dejar de vivir en esa vida de abundancia que el Señor quiere que tú y que yo vivamos. Y comenzamos a entrar en afán, que no llego, no puedo pagar esto, y no puedo pagar la otra. Usa la tarjeta, y saca la tarjeta, y como hasta el día 21 la podemos estirar, pues cogemos de aquí, y después sacamos de esta y metemos por la otra. Y yo digo una cosa, ¿y por qué no coges la tijera esta noche y cortas todas las tarjetas que tienes? ¿Te atreves? Qué fácil es predicar de cosas y qué difícil a veces es ponerla en práctica en nuestras vidas. Por eso a veces hay cristianos que no han vivido en esa vida de abundancia que el Señor nos ha dado. ¿Qué le pasaba, por ejemplo, a la iglesia de Corinto? Capítulo 1, hermanos, os felicito porque nada os falta en ningún don. La única iglesia de todo el Nuevo Testamento que tenía todos los dones era la iglesia de Corinto. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de fe, don de milagro, discernimiento de espíritu, profecía, hablar en lengua, interpretar lengua. Nada os falta en ningún don. Capítulo 1. Capítulo 3. No pude hablaros como a espirituales, sino como a niños en Cristo, porque sois carnales. Os di a beber leche y no vianda, porque aún sois carnales, porque tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pues oigo entre vosotros que hay celos, envidias, contiendas, divisiones, y en parte lo creo. Y yo digo, pero ¿cómo es posible que una iglesia con tantos dones, que Pablo reconoce que son genuinos y que son del Señor, sea al mismo tiempo una iglesia inmadura, una iglesia infantil, una iglesia con falta de crecimiento? Porque se produjo un desequilibrio. Porque cuando le damos más importancia a lo que hacemos que a lo que somos, crecemos a lo mejor en dones, pero el fruto no existe. ¿Y qué dijo el Señor? Por sus dones los conoceréis. ¿Dijo eso el Señor? No, Señor. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Usted puede predicar muy lindo, hermano. Usted puede cantar como los ángeles si quiere. Usted puede ser un pianista espectacular. Usted puede tener un carisma y unos dones como tú seas, como usted quiera. Pero si usted no tiene amor, no tiene paciencia, no tiene benignidad, no tiene fe, no tiene mansedumbre, no tiene templanza, etcétera, etcétera, usted no tiene nada. Por lo tanto, lo que la iglesia en Bélgica tiene que crecer no solamente es en dones y todo eso, sino crecer en carácter. Que en esta ciudad sepan que hay hombres y mujeres fieles a Dios. Y así como salen por las calles en una manifestación enorme de miles de ciclistas enarbolando la banderita clásica que ustedes saben, pues que sepan que en esta ciudad hay hombres y mujeres que no se avergüenzan del Evangelio, que nuestras familias funcionan, que nos amamos, que nos respetamos, aunque seamos de diferentes denominaciones, aunque seamos de diferentes iglesias. Entre nosotros no hay celos, no hay envidia, no hay competencia, no hay quítale tú por ponerme yo. Eso no debería de existir. Y entonces Bélgica caerá de rodillas ante los pies de Cristo. Pero ellos se notan más que nosotros. Claro, porque ellos están unidos. Ellos han conseguido algo en Europa, en todo el mundo, hasta en Israel, que nosotros todavía no hemos conseguido. ¿Saben dónde se hizo el último día del orgullo gay en Israel? No, en Jerusalén. En Tel Aviv siempre se hace. Es la ciudad homosexual del Mediterráneo. Pero Jerusalén, la ciudad del gran rey, la ciudad del Señor, que hayan ido a Jerusalén y delante de niños ingenuos, de mujeres como ustedes han visto con un recato y un pudor que ya no se ve en ninguna parte del mundo, una ciudad que gira en torno a Dios y su palabra, hacer semejante procesión o desfile.
¿Pero cómo lo consiguieron? Porque son una piña. Están unidos. ¿Y qué dice el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, sí, juntos, pero en armonía. Porque podemos estar juntos, pero peleados. Este no habla con el otro no mira a la otra, el otro la mira a la cara. Juntos una cosa, pero juntos en unidad y en armonía es otra cosa. Pablo está en la cárcel a punto de ser sentenciado a muerte. Las cosas que le pueden pasar a una persona cuando sabes que te quedan minutos de vida y resulta que dice: voy a escribir la última carta, una de mis últimas epístolas. Escribe ahí, Silvano, apunta. O Silas, que no vi. Regocijaos en el Señor siempre. Y Pablo empieza a caminar por la celda y le dice a Silvano: regocijaos, ¿sí? Regocijaos, sin comida, sin hermanos, con frío, en una mazmorra, condenado a muerte, regocijaos. ¿Cómo? Y Pablo dice: otra vez te digo, regocijaos en el Señor siempre. Y ahí está escribiendo. Y de repente le viene una cosa a Pablo a la cabeza que dice: una cosa, escribe esto. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Un hombre que está a punto de morir, un hombre con 20.000 responsabilidades y cargas en su corazón, que incluso él dice, aparte de todo esto, la presión y la carga por las iglesias del Señor. Y se acuerda de que hay solamente 2 hermanas en toda una congregación de Filipo, Evodia y Síntique, unos nombres rarísimos, que por lo visto había algo entre ellas, y le dice, cuando lean la carta, que aparezcan los nombres de estas 2, para que se avergüencen. Y llega la carta de Pablo a los filipenses, y Lucas, que es el pastor de esa iglesia, dice: hermanos, esta carta la hemos recibido de nuestro querido hermano Pablo. Y entonces empieza a leer la carta, una maravilla de carta, donde la palabra gozo es la palabra que más se repite, y dice al final: y tengo algo aquí que decirles a estas hermanas que están aquí en el culto. Pablo les ruega, les pide encarecidamente a la hermana Evodia y a la hermana Síntique que por favor que se lleven bien, que se reconcilien, que sean de un mismo sentir en el Señor. ¡Qué tremendo! ¿No podía haber pasado por alto eso Pablo? No, mi hermano, porque todos sabemos, hasta el más bruto lo sabe, que una sola papa podrida puede echar a perder todo un saco de papas buenas. ¿Por qué no es al revés? ¿Por qué no son las 100 buenas o sanas que hacen que la podrida cambie? No, la naturaleza no es así, es al revés. La podrida, la enferma, la que ya no vale para nada, puede echar a perder al resto. ¿No será que a veces en la casa de Dios, en la iglesia, hay temor de llamar la atención, de predicar claramente la palabra por miedo a no sé qué? Cuando ha llegado el momento de que en la casa de Dios es donde más orden y más santidad y más amor del mundo tiene que haber. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero terminar contando una pequeña anécdota muy breve. ¿Ustedes se acuerdan de aquellos hermanos gemelos de la Biblia que se llamaban Esaú y Jacob? Eran gemelos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo fue el parto? ¿Y se acuerdan cómo fue el tiempo de embarazo de la mamá? Dice que no aguantaba aquello. Dice que había una guerra aquí adentro. Se peleaban, se daban puñetazos, patadas el uno al otro. Y esta mujer desesperada se va a orar y le dice: Señor, ¿pero qué me pasa? Se están matando mis hijos aquí adentro, no puedo dormir, no puedo comer, esto es una guerra. Y el Señor le habla y le dice: por eso, cuando estés en guerra, cuando estés pasando un momento difícil, vete a hablar con Dios. Y el Señor le dijo: es que 2 pueblos llevas en tu vientre. El mayor servirá al menor. Van a ser diferentes por fuera y por dentro. Así que paciencia. Cuando son grandes, todos conocemos la historia, es muy larga. Esaú quiere matar a su hermano Jacob, ¿se acuerdan? Y él tiene que coger y salir corriendo a la casa de Labán, donde está 22 años allí.
refugiado, escondido, por miedo a que su hermano lo mate. A los 22 años ya es un hombre rico, tiene esposa, tiene hijos, tiene ganados, y dice, ha llegado el tiempo de volver. Pero Esaú está vivo, Esaú no ha muerto. Y ahora le llega la noticia a Esaú: tu hermano Jacob viene de camino, viene con miles de ovejas, miles de camellos, miles de cabras, con sus hijos, con sus esposas. Y Esaú dice, sí, a ver, 400 soldados, cojan sus espadas, sus lanzas, sus cabalinas y vénganse conmigo. Jacob se asusta. Mi hermano viene con 400 soldados, ¿pero para qué? ¿Para matarme? Toda la noche orando. Esa noche pelea con Dios. Dios le dice, a partir de ahora nunca más te van a llamar Jacob, sino Esaú. Le mete el dedo aquí en la cabeza del fémur y se lo saca y le deja la pierna toda la vida así, y ya no puede caminar. Encima, ahora herido, mayor, casado, con niños, no me puedo mover. Este viene con 400 hombres, no puedo ni moverme, un dolor impresionante aquí en mi cadera. Por eso lo llama la Biblia el gusano de Jacob. Lo dejó que a veces hasta se tenía que arrastrar del dolor, nunca lo sanó, toda la vida caminó con la pierna así. Y llega el momento del reencuentro. Y algo pasó por la noche de oración, que se encuentran cara a cara Jacob y el tío Esaú. Y dice que se abrazaron y se besaron. Y todo eso lo sabemos, pero yo les hago la siguiente pregunta: ¿hubieron testigos de esa reconciliación entre hermanos? Claro que hubieron. Yo recuerdo a un testigo que estaba allí, era un niño, pero por primera vez vio la cara del tito Esaú, cómo besa al papá y cómo se da un abrazo, y ese niño se llamaba José. Tú le puedes enseñar a tu hijo muchas cosas, pero como no se lo enseñas en la práctica, por aquí le entra y por aquí le sale. Cuando ese niño que vio ese día esa reconciliación entre el papá y el tío se hace hombre, y ahora es poderoso, ahora es rico, ahora tiene poder y autoridad, y se dice el refrán: dale a un hombre poder y dinero y lo conocerás verdaderamente. Y ahora lo tiene poder, tiene dinero, tiene lo que quiera, hace así y consigue en un momento lo que no consigue nadie en toda su vida. Y vienen sus hermanos que lo han vendido, vienen sus hermanos que lo han traicionado, vienen sus hermanos que en el fondo lo que querían era matarlo, y resulta que tienen que ir a Canaán a enterrar al viejo, y se van a la cueva de Macpela y entierran a Jacob. Y cuando van de vuelta a Egipto, lee la Biblia, hermano, léela. Fíjate en el detalle que dice: se pararon junto a un pozo y sus hermanos tuvieron miedo. Junto a un pozo entre Canaán y Egipto, claro, el pozo donde ustedes lo metieron a él. Ahí se paró José así, mirando para el fondo. Y sus hermanos dijeron: ya verás cuando lleguemos a Egipto. Ya verás cuando lleguemos a Egipto. ¿Y él qué hace? Venga, no tenga miedo. No me llevaron ustedes a Egipto, me llevó el Señor. Dios permitió aquello. Vuestros celos estúpidos, vuestras envidias, Dios usó todo aquello para preparar mi corazón para esta hora. Y dice que se abrazó a sus hermanos y lloraron. ¿Dónde aprendió ese hombre la reconciliación? Cuando vio a su papá y a su tío Esaú dándose un abrazo y pidiéndose perdón el uno al otro. Hermanos queridos, si la iglesia en Bélgica no aprende a estar unida, no tiene ningún futuro. Tendréis dinero, tendréis locales, tendréis lo que queráis, pero si no hay amor en la iglesia de Bélgica, no tiene ningún futuro. Hay 2 ciudades en el mundo, este sería un tema largo y tendido que a lo mejor mañana hablaremos de él, donde sí o sí
va a venir el hombre más perverso, terrible del mundo. Hay dos ciudades en el mundo donde sí o sí el anticristo vendrá. Una es la ciudad de Jerusalén y otra será donde ustedes viven, donde está la cabeza de la víbora, donde está la sede del Parlamento Europeo. ¿Casualidad? No. Y ustedes están aquí como luz y como sal de la tierra. Lo que aquí se apruebe, lo tienen que aprobar los españoles, los portugueses, los italianos, todo el mundo lo tiene que aceptar. Por lo tanto, amada iglesia, no perdáis el tiempo en tontería. Uy, que viene el pastor de España. Uy, que no pierda, esa no es la batalla real. Esa no es la batalla nuestra. La batalla nuestra no es contra fulano y mengano. La batalla nuestra es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Es tiempo de coger el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, la coraza. Todo hay que ponerlo, hermano. Porque en lo contrario el mundo nos va a comer y vamos a perder una oportunidad histórica de poder demostrarle a esta ciudad que nosotros estamos en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cierra tus ojos en esta noche, hermano. Bendito sea Dios. Enseñémosle a la gente que tenemos que estar unidos, sí o sí, nos guste o no. Si estamos unidos, seremos invencibles. Si estamos unidos, vamos a poder marcar una diferencia. Esta ciudad tiene que saber que aquí están los hijos y las hijas de Dios. Nosotros no peleamos contra la iglesia de enfrente, contra la denominación de la esquina. No peleamos contra un pastor que viene de aquí o de allá. Esa no es nuestra guerra. Esa es la guerra de los inmaduros. Esa es la guerra de los que no tienen un mínimo de discernimiento espiritual. Nuestra guerra es, hermano, espiritual. Y tenemos armas poderosas en Dios para demostrarle al mundo que el que manda no es el diablo, es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Yo te pido que tú bendiga grandemente nuestras vidas, Señor. Que en estos pocos días que vamos a estar juntos, tú abras nuestros ojos, Señor, y quites las escamas, la ignorancia de nuestras vidas y nos demos cuenta de que llega un tiempo en el que tenemos que estar preparados. Porque queda poco tiempo y tu iglesia tiene que despertar ante una cruda realidad, que los tiempos se acortan, que Cristo viene pronto, que las profecías se van a cumplir y que todo lo que hemos predicado durante años lo vamos a ver. Señor, guárdanos al salir de este salón. Bendícenos, Señor, úsanos y levanta una iglesia unida, fuerte y poderosa, que nos unamos de verdad, de corazón el uno al otro. Y que nos demos cuenta de que esta ciudad, este país necesita una iglesia fuerte y próspera, de vida en abundancia. Te damos gracias por esta reunión donde hemos podido estar un grupito de tus hijos que te amamos y queremos recibir de ti tu palabra, Señor. Gracias por el esfuerzo que han hecho todos los hermanos para preparar este evento y todos los hermanos que han venido de otros lugares. Bendícelos a ellos, que se vayan renovados y fortalecidos en la fe y contentos y llenos de ti. Porque tú hoy nos has hablado a través de tu preciosa palabra. Te damos gracias por todo en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Ponemos todos de pie. Yo quiero que salude al hermano que está a su lado. Diga, hermano, quiero dar un abrazo y decirle que Dios le bendiga y que para mí es un privilegio saber que usted es mi hermano en Cristo. ¿Conoce la canción de No. Bendito sea tu nombre. Saluda al hermano que está delante, detrás. Si no lo conoce, preséntese. Diga, hermano, Dios le bendiga. Una bendición haberle conocido en esta noche, haberle tenido entre nosotros. Alabado sea Dios. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Queremos darte gloria.